nos ha bendecido en este día, porque aquí todo el mundo o tuvo o tiene una madre física con nosotros, y es una bendición saber que no nacimos de una mata de plátano, sino que Dios nos trajo a este mundo por medio de un vientre del cual recibimos todo lo necesario para formarnos y también para crecer, y después la educación, el amor, el cariño, el sustento, para que pudiéramos llegar a ser hombres y mujeres. Y tal vez no la tienes a tu lado, pero recuerdas las bendiciones que fue estar al lado de tu mamá, y la tienes a tu lado tal vez, y debes valorarla, debes amarla, debes apreciarla y darle muchísimas gracias a Dios por tener una madre que recuerda que no es perfecta, pero que es la que te tocó, es la que Dios te mandó y a la que tú debes considerar y valorar y ayudar. Porque ser hijo no es recibirlo todo. Ser hijo es prepararse, y mucho más cuando se es cristiano, para dar. Y se empieza a dar ¿desde dónde? Desde casa. Así que si Dios ha obrado en ti, y si la palabra de Dios está en ti, un hombre perfecto, como dice segundo a Timoteo, preparado para toda buena obra, empieza a mostrarlo desde su seno familiar, ayudando, sirviendo y siendo una bendición para quien te trajo al mundo, para quien te enseñó, te educó, te formó, y espera de ti que seas un hombre de Dios o una mujer de Dios. Bueno, termino este preámbulo y vamos a hablar del indetenible reino de Dios. Vamos a hablar de un misterio revelado del reino. Dios tiene misterios, y yo creo que prácticamente todos los misterios están revelados. Pero solamente lo van a conocer ¿quiénes? Aquellos a quienes Él se los ha revelado. Es como tú. Tienes la cuenta de banco, tienes el número de cuenta y tienes la ruta. ¿Quién más sabe eso? Aparte del banco, por supuesto. Bueno, tu esposa, o tal vez tus hijos. Compartes con ellos cosas que son secretas y que solamente las puedes saber aquellos a quien tú se las has revelado. Así es Dios también con nosotros, con su pueblo, con sus hijos. Por eso, si usted está aquí esta tarde, tal vez va a conocer algo, o tal vez ya lo sabe, pero lo va a recordar. Amados hermanos, una de las escenas más importantes de toda la Biblia ocurre en Daniel 4. Este libro tan enigmático, este libro tan conflictivo, este libro que muchos han enturbiado y que se hace difícil de entender, como tantas cosas de la Escritura que son claras, pero que se han encargado otros de echar sobre ellos tinieblas para que no pueda resplandecer la verdad delante de tus ojos, y entonces tienes que despojarte de todo tu trasfondo y de todo el background que te echaron en tiempos antaños y que nublan ahora tu entendimiento para realmente poder ver la claridad de lo que está en la Escritura. Pues en ese libro encontramos una historia. Encontramos a Nabucodonosor. Era el hombre más poderoso del mundo y gobernaba el imperio más grande de su tiempo. Y como emperador y como gobernador, nadie podía desafiarlo. Y un día salió a pasear por su palacio, admirándose y dándose bombo, diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Esas fueron sus palabras, lleno de orgullo su corazón. Pero mientras las palabras todavía estaban en su boca, Dios lo humilló. En un instante perdió la razón, terminó viviendo como una bestia del campo, hasta que finalmente reconoció esta verdad. Pasado unos años, él hace, hablando de Dios, según su voluntad. Y no hay quien detenga su mano. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Eso es lo que vamos a encontrar hoy en la palabra que se ha de predicar. Nos vamos a encontrar a otro hombre convencido de que controla la situación.
Un hombre decidido a detener el avance del reino y destruir la iglesia que Jesucristo compró al precio de su sangre. Sin saber, ese hombre que no fue creado para eso, sino para servir a quien intentaba destruir. Y por eso afirmamos en esta hora que el Señor hace avanzar su reino llamando a sus escogidos por gracia para ser testigos. El Señor hace avanzar su reino llamando a sus escogidos por gracia para ser testigos. ¿Por qué afirmamos esto en esta hora? Les invito a ir a Hechos capítulo número 9, versículo 1 al 31. Y ahí vamos a encontrar 3 razones que nos permiten afirmar que el Señor hace avanzar su reino llamando a sus escogidos por gracia para ser testigos. Hechos 9, 1 al 31. Dice nuestro texto: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Vamos a verlo ahí, después continuamos la lectura. Señor, gracias porque tú eres Dios. Gracias porque tú eres soberano. Y gracias porque por tu gracia estamos aquí. Que tú nos hables ahora a través de tu palabra. Que tú nos edifiques, nos consueles, nos animes, Señor. También nos corrijas, Señor. Y hagas la obra para la cual envías tu palabra. Que tú me ayudes a mí, Señor, a ser humilde y poder exponer tu palabra como tú quieres que tu pueblo la reciba. Que tu Espíritu haga la obra, Señor. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hay un misterio. Dios tiene un plan. ¿Cómo Dios lo cumple o lo realiza? Lo primero que encontramos en el texto y que nos ayuda a responder a nuestra pregunta es esta: porque el Señor en su soberanía aparta a los suyos para su reino. ¿No decimos que el Señor es soberano? ¿No decimos que el Señor es qué cosa? Señor. ¿No decimos que es el creador y el dueño de todo lo que existe? ¿No decimos que Dios controla todo? Entonces,
Él también aparta a los suyos para su reino. Él te apartó a ti para que le conocieses, para que fueras parte de su reino. El texto comienza mostrándonos nuevamente a Saulo. ¿De dónde conocimos a Saulo? Él estaba allí cuando mataron a Esteban. La ropa de Esteban fue puesta a los pies de Saulo. Saulo, aunque no lo encontremos en la Escritura dicho, pero ahí todo el mundo estaba tirando piedra para matar a Esteban. Así que ahí conocemos a Saulo, participando en un asesinato. ¿De quién? De un siervo del Señor. Ya sabemos lo que dice el texto. Dice que este hombre, después de estos acontecimientos, dice que lleno de furia, lleno de ira, lleno de sed, de sangre, ¿qué hizo? Pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Su vida giraba alrededor de destruir, ¿qué cosa? La iglesia del Señor. Saulo, nos damos cuenta que es profundamente religioso. Él cree que sirve con su actitud a Dios. Tiene celo, tiene convicciones, tiene autoridad religiosa, cartas para identificar, arrestar y traer creyentes encadenados a Jerusalén. Esta no es una cruzada contra los brujeros, contra los hechiceros, no es una cruzada contra los ateos. Esta no es una cruzada que Pablo está llevando a cabo contra gente que tiene cualquier otro criterio o creencia. Esta es una cruzada contra los cristianos. Esta es una cruzada contra aquellos que, como Esteban, testifican del Señor. Han entregado su vida al Señor. Proclaman el evangelio del Señor. Recuerda que cualquier religión en este mundo es aceptada. Cualquier religión en este mundo es aplaudida. Pero lo que no es aceptado, lo que es perseguido, es que alguien se atreva a decir que hay un solo Dios verdadero, que dio a su Hijo en una cruz para salvar al hombre condenado por su pecado, y que ese hombre tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio para poder ser salvo. Ese Dios es muy radical. Ese Dios es muy duro. Ese Dios condena. Ese Dios va a mandar gente al infierno. Ese Dios es muy arrogante y absoluto. Ese Dios me está exigiendo a mí demasiado. Me está pidiendo que yo cambie mi vida, que cambie mis gustos, que yo cambie mis hobbies, mis placeres, lo que me gusta, lo que me agrada para servirle a Él. Ese Dios no conviene. A ese Dios hay que perseguirlo. Y como no puedes perseguir a Dios, entonces ¿a quién vas a perseguir? A los que lo proclaman, a los que le sirven, a los que le rinden culto, a los que llevan el evangelio que Dios reveló muriendo su Hijo en una cruz para salvar al pecador. Pero mientras Saulo va en este objetivo, mientras Saulo va camino a Damasco a coger cristianos y a meterlos presos, ¿qué sucede? Cristo se interpone en su camino. Dice el texto que una luz del cielo lo rodeó repentinamente. Él no se lo esperaba. Y aquí hay un contraste impresionante. ¿Con quién? Con el eunuco del capítulo anterior. El eunuco fue iluminado progresivamente para entender las Escrituras. Saulo, en cambio, es cegado por la luz de Cristo para caer rendido delante de Él. El eunuco recibe comprensión. Pablo, ¿qué pierde? Pablo pierde completamente el control. Y ambos muestran la misma verdad. ¿Por qué me persigues?, le dice Jesús a Saulo. ¿Lo estaba persiguiendo él? Era su iglesia. ¿Y qué cosa es la iglesia? El cuerpo de Jesucristo. Hay una unidad mística entre Cristo y su iglesia. Todo el que se meta contra la iglesia
se está metiendo contra Jesucristo, se está metiendo contra Dios. Por lo tanto, todo lo que te dan a ti, un día Dios lo va a vengar. Un día Dios va a pedir cuentas. Porque lo que te hacen a ti se lo están haciendo al Hijo de Dios. El rechazo contra ti es el rechazo al Hijo de Dios. El que se burla de ti se está burlando del Hijo de Dios y no quedará impune. Y entonces Saulo, ya sabes, cayó de rodillas allí y simplemente preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién se metió en el camino del Señor? ¿Saulo o fue el Señor el que se metió en el camino de Saulo? El Señor se atravesó, se interpuso en el camino que llevaba Saulo. Perseguir a la iglesia cuesta. Y Cristo no lo permitió. El perseguidor cae delante del Señor, y aquí Lucas nos muestra que nadie puede frustrar los planes del Señor, ni fuera de la iglesia, un Saulo, ni tampoco dentro de la iglesia. Y entonces nos vamos a encontrar ahora con Ananías. ¿Quién es Ananías? Un discípulo del Señor. Dice el versículo 10 que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Quién controla todo lo que está sucediendo? Lo controla soberanamente el Señor. Saulo recibe una visión. ¿Cuál es la visión que él recibe? Que hay uno que se llama Ananías, que vendrá ¿a qué? A ponerle las manos encima y a quitar la ceguera de sus ojos. Pero Ananías también recibe una visión, que es que él entra y donde está Saulo, ¿y qué hace? Le quita la ceguera que tenía. Así que Dios está armando todo. El Señor está montando todo el escenario para lograr su propósito. No hay casualidad. Cristo guía cada detalle para cumplir su propósito en Saulo. Entonces el Señor le habla a Ananías. Dice el versículo 11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él que está haciendo. Él está orando. ¿A quién estaría orando? Bueno, aquel que en el camino cayó de rodillas y empezó a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su primera oración de cristiano, su primera oración de convertido. Dime, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y aquí Ananías, Saulo sigue pues rogando. Entonces Ananías dice aquí que respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Saulo no pasaba inadvertido. Saulo era famoso. Estaba en todos los periódicos, estaba en todos los noticieros, estaba en toda la radio, estaba en todos los riles, estaba en todas las redes. Que Pablo era el enemigo más grande que tenía la iglesia. Que Pablo era el látigo de la iglesia del Señor. Nada más se oía decir que Saulo venía y la gente salía corriendo. Esto también lo sabía Ananías, que aunque estaba en Damasco, había escuchado, la noticia se había expandido hasta alcanzar otras ciudades. Y entonces Ananías está diciendo: así que tú quieres que yo vaya y le devuelva la vista a ese asesino, a ese perseguidor, a ese que merece ¿qué cosa? En vez de tu gracia, que tú lo condenes. Eso es lo que está diciendo Ananías. ¿Qué quiere Lucas que sintamos por medio de su relato?
quiere que sintamos que realmente lo que ha pasado con Saulo no puede entenderse de qué manera. Humanamente. No hay lógica en lo que el Señor está pidiendo. Pensemos en Manasés, un rey que llenó Jerusalén de idolatría y sangre inocente. Parecía que un hombre así era imposible que pudiera humillarse delante de Dios. Sin embargo, a ese rey el Señor lo quebrantó, lo humilló y clamó por misericordia. Algo parecido a Nabucodonosor. Y es que cuando Dios decide llamar a uno de los suyos, ¿quién puede impedirlo? Amados hermanos, alguien podría decir, mientras una persona tenga convicciones sinceras, está bien delante de Dios. No. Saulo era sincero, pero estaba ¿cómo? Perdido. Otro podría decir, Dios nunca obligará a nadie. Dios respeta el libre albedrío. Dios no traspasa los límites que Él mismo se ha puesto. Pero aquí vemos a Cristo irrumpiendo soberanamente en la vida de un hombre que no lo estaba buscando. Otro podría decir, hay personas demasiado endurecidas para ser salvas. ¿Qué cosa era Saulo? Un corazón endurecido que ni aún la muerte de Esteban lo contristó. Más bien lo llenó de orgullo, arrogancia y soberbia para matar más cristianos. Amados hermanos, muchos de los que hoy han creído, muchos de los que Cristo ha alcanzado a lo largo de la historia, ¿qué cosas eran? ¿Eran ateos? ¿O eran idólatras? ¿O eran materialistas? Gente que se oponía firmemente a la iglesia del Señor y a su palabra. Y otros no eran tal vez enemigos declarados, pero no eran ¿qué cosa? No eran amigos. Todos los que somos parte de la iglesia del Señor éramos algo de eso. Y aún tal vez peor. Así que tengamos claro que ningún enemigo, ningún ser humano está fuera del alcance de la gracia de Dios. La segunda razón por la que afirmamos que el Señor hace avanzar su reino llamando a sus escogidos por gracia para ser testigos es esta. Porque el Señor revela que ha escogido instrumentos para cumplir sus planes. El Señor revela que ha escogido instrumentos para cumplir sus planes. Que dice el versículo 15 y el 16. A la respuesta de Ananías de que yo tengo que ir. Y el Señor le dijo, sí, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. ¿Por quién? Por mi nombre. Y aquí estamos en el clima de esta historia. El Señor mismo interpreta todo lo que acaba de ocurrir. Todo esto formaba parte del plan soberano de Dios. Pero ¿cómo puede ser que el Señor haga esto? Que escoja a un tipo como Saulo. Pues muy sencillo. Porque la elección de Dios no nace del mérito humano, sino ¿de qué? De su gracia soberana. Les invito a ir al libro de Romanos, capítulo 9, 10 al 13. Dice nuestro texto: y no solo esto,
sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob, ¿qué dice? Amén. Y a Esaú aborrecí. Y esto es muy importante que lo entendamos. Lucas no está presentando a Saulo como una excepción aislada dentro de Hechos. Más bien el Señor está revelando el mismo proceder soberano mediante el cual hace avanzar su reino. ¿Qué vimos con el eunuco? ¿Qué vimos? ¿Quién orquestó todo? ¿Quién preparó todo? ¿Y quién lo hizo todo para que el eunuco pudiera responder afirmativamente al Evangelio y bautizarse y ser añadido a la iglesia y cambiar su vida y seguir gozoso su camino? ¿Fue el eunuco? ¿Fue el hombre? No, si el hombre no busca a Dios, podrá leer la Biblia, pero no importa, porque lo puede hacer por cultura, por cualquier otra cosa. Y además, porque aunque la lea no la va a entender, a menos que Dios revele lo que la Biblia realmente enseña. Así que estamos viendo a Dios constantemente actuando para llamar a sus escogidos, para salvar a sus escogidos, para atraer hacia sí a sus escogidos. Así que Dios siempre obra así. ¿Sabe dónde más vas a ver eso? En unos días, con Cornelio. Pero esa es tarea pendiente. Y eso es lo que ocurre, o lo que ocurrió también con quién. ¿Con quién ocurrió eso? ¿Contigo? No me digas que tú estabas buscando a Dios. No me digas que Dios no tuvo que actuar en ti para que tú fueras salvo. No me digas que fue por tu inteligencia, por tu capacidad, por tu buen corazón. No me lo digas, porque entonces estás negando la Escritura. Nadie busca a Dios. No hay ninguno bueno, no hay quien entienda. A no ser que Dios se te revele, no puedes conocerlo. Así que es lo que hace Dios todo el tiempo. Es cierto, las circunstancias cambian, las historias son diferentes, los contextos también, pero el proceder de Dios es el mismo. ¿Qué hace Dios siempre? Toma la iniciativa, llama soberanamente, revela a Cristo y salva. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Y qué hace Dios con los suyos? Los incorpora como instrumentos para el avance ¿de qué cosa? De su reino. Por eso es que Pablo será salvo, porque eso forma parte del plan de Dios y sus propósitos eternos. ¿Qué dice Pablo acerca de su experiencia en Gálatas 1:15? Dice Pablo esto: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Quién hizo la obra? ¿Quién lo apartó? ¿Quién lo escogió? Y no había hecho Pablo ni bien ni mal, y Dios lo había elegido. ¿Y desde cuándo lo eligió? ¿Qué dice Efesios 1:4? Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió a ti? ¿Cuándo escogió a Pablo? ¿Cuándo escogió al que está sentado al lado tuyo? Tú no habías nacido, no habías hecho ni bien ni mal, y ya Dios había decidido que tú serías de Él, que tú serías un testigo de Él, que tu vida era para dar gloria y honra al Señor y no para otra cosa. Pero hay un detalle. Lucas está escribiendo un tratado doctrinal aquí, pero es que te encuentras doctrina en toda la Biblia. No puedes apartarte de la verdad de Dios. No puedes apartarte de lo que la Escritura realmente declara. Sí, Lucas está narrando hechos. Está mostrando muy simplemente por qué y para qué Dios salva pecadores. No los salva únicamente para que sean salvos.
también los salva para que sean instrumentos en el avance de su reino. Y eso explica por qué razón Cristo se interpuso en el camino de Saulo hacia Damasco cuando iba a matar cristianos. Lo estaba reclamando para sí como uno de los instrumentos que él había escogido para llevar su nombre, lo cual, repito, no es nada nuevo. Vamos a Deuteronomio 7, 7 al 8. El último libro del Pentateuco antes de Josué. Deuteronomio 7, 7 al 8. Dice la Escritura: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey, ¿de dónde? Rey de Egipto. Pero vamos un poquito más adelante. Vamos a Isaías. Isaías capítulo número 43. Isaías 43, 10 al 12. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Esto es nuevo en Dios, que haya llamado a Saulo, que se haya metido en el medio, que lo haya arrodillado y humillado y lo haya llamado para que le sirva. Aquí no hay nada nuevo. Dios siempre ha reunido y levantado un pueblo para proclamar su nombre entre las naciones. Por eso el texto menciona en Hechos capítulo número 9 que este me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios escogió a Saulo desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben para qué? Para que expandiera su reino. Para expandir su reino. Para que otros pueblos y naciones pudieran conocer a Jesucristo. Y entonces Cristo añade algo más, que es el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí hay una palabrita que se repite en Lucas y en Hechos. Es necesario. Habla de necesidad divina. Habla de propósito soberano. El sufrimiento de Pablo no será por accidente. Forma parte del plan del Señor. Y aquí vemos nuevamente el patrón del reino. Dios solamente no escoge a los suyos para creer. Como dice Filipenses 1:29, también los escoge, además de creer, para padecer por causa de Jesucristo, para sufrir por causa de Cristo. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo: no te acobardes, no tengas miedo, soporta, sufre, enfrenta las aflicciones por causa de Jesucristo, quien sufrió. ¿Por quién? Por nosotros. Por lo tanto, el perseguidor ahora sufrirá por el nombre que antes perseguía. Pensemos en Jeremías. ¿Conocen la historia de Jeremías, no? ¿Cuándo fue apartado Jeremías para servir al Señor? Todo el mundo se lo sabe. Fue apartado desde el vientre de su madre para ser profeta a las naciones. E Isaías, ¿por qué un día salió proclamando el mensaje de Dios? Muy simple. Se encontró, tuvo la visión,
se le reveló que el Dios Santo, Santo, Santo estaba buscando un testigo de igual manera. Y dice que fue limpiado e enviado inmediatamente al servicio del Señor. Porque Dios no solamente salva para librar del juicio, salva para su reino y también su misión. ¿Para qué te salvó a ti? ¿Para vivir una vida cómoda? ¿Para vivir una vida plena? ¿Para disfrutar de este mundo? Te digo algo, si estás sintiendo el llamado de Dios, no tienes llamado, no tienes día de madres, ni tienes día de padres, ni tienes cumpleaños, ni tienes fiestas. Eres un siervo, eres un instrumento de Dios para estar juntamente con su pueblo, para dar testimonio al mundo de la gracia de Dios. Ese calendario no tiene nada que ver contigo. No eres dueño de tu vida. Eso implica, ¿sabes qué cosa? Sufrir. Pero yo dije, si Dios está llamando, no, Dios te escogió también para eso, para servirle. Tú tampoco, aunque no seas pastor o seas misionero, tampoco eres dueño de tu vida. Tienes un Señor a quien tienes que servir. Le debes total obediencia, entrega a Él. No tienes que agradar a nadie más, solamente a tu Señor. Alguien podría decir, Dios escoge a quienes ve mejores. ¿Había mérito en Saulo? No había ningún mérito en Saulo. Otro dirá, Dios llama a personas capacitadas. No, Dios capacita a quienes llama. Y otro podría pensar, si Dios me salva, entonces mi vida será fácil. No está eso en la Escritura. Porque Cristo llamó a Saulo no solo a creer, sino también a padecer por su nombre. Amados hermanos, nuestra salvación nació de la gracia soberana de Dios y tiene un propósito. Sí, tú vas a ir al cielo, pero en lo que ese día llega, ser testigo al mundo. La tercera razón por la que afirmamos que el Señor hace avanzar su reino, llamando a sus escogidos por gracia para ser testigos, es porque el Señor transforma a sus escogidos en siervos del Evangelio. Dice aquí nuestro pasaje en el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así que Ananías llega donde está Saulo, le impone las manos y las primeras palabras son impresionantes. No le dice asesino Saulo, no le dice perseguidor Saulo, no le dice mi enemigo Saulo, le dice ¿cómo? Hermano Saulo. Evidentemente, el perseguidor ahora era parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué era parte del pueblo de Dios? Porque el Señor se te apareció en el camino, porque el Señor te llamó, porque el Señor te apartó, porque el Señor te escogió, porque el Señor te ha marcado para su posesión. Por eso, tú eres mi hermano Pablo. ¿Quién te marcó a ti? ¿Quién te escogió a ti? ¿Quién te señaló a ti? ¿Quién te tomó a ti? Por eso tú eres mi hermano. Por eso yo soy tu hermano. El texto nos muestra claramente la transformación. Si realmente conociste al Señor, si el Señor se te apareció en el camino, si el Señor te llamó, te escogió, te seleccionó, te eligió desde antes de la fundación del mundo, si tú caíste un día rendido de rodillas y clamaste, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Obedecer inmediatamente. Y el texto entonces nos muestra la transformación de Pablo. Recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo, se bautiza. ¿Qué cosa es el bautismo? A ver, los alumnos más recientes. Identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Quién le predicó a Saulo? Bueno, el solo hecho de haberse encontrado con el Cristo resucitado es suficiente para abrazarlo y servirle. ¿Qué más se necesita para creer
y arrepentirse. Después dice que come, cobra fuerzas. ¿Y qué hace Saulo? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y dice más: y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando ¿qué cosa? Lo que los judíos no quieren entender hasta el día de hoy: que Jesús era el Mesías, era el Cristo, el ungido de Jehová. ¿Qué había pasado en Saulo? Se encontró con Jesucristo. Jesús se le apareció en el camino y su vida cambió. ¡Qué maravilla! La gracia no solo perdona. ¿Qué hace? Transforma. No existe encuentro verdadero con Cristo sin transformación. ¿De qué tipo? Visible. Cambia todo, porque Él cambia tus gustos, cambia tu pensamiento, cambia tus intenciones, cambia tus hábitos, cambia tus palabras, cambia tu forma de vestir, cambia tus amistades, cambia lo que te agrada. Él lo cambia todo. Él te cambia por completo, porque eso es convertirse, eso es ser transformado, eso es ser regenerado por el Espíritu de Dios y la palabra del Señor. Y yo sé que tú me estás diciendo: pastor, pero yo no estoy esperando todo eso todavía. Pero Él lo está haciendo. Y Él lo va a completar, porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tú no vas a llegar al cielo con tus vicios ni con tus costumbres. Tú vas a llegar al cielo como un hombre nuevo, regenerado y transformado totalmente, hecho a la imagen de Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, por lo tanto, lógicamente, ¿qué le dijo Cristo? Vas a padecer. Y Pablo comienza, ¿qué cosa? A padecer. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo lo mismo que él hizo con Esteban: matarlo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así que Saulo comenzó a sufrir de los que eran sus amigos antes. Ellos hicieron lo que él hacía. Pero solamente Pablo empezó a padecer de los de afuera. No, también empezó a padecer de los adentro. ¿Por qué? Porque es difícil de creer el cambio de un tipo tan malo a un siervo de Jesucristo. Tiene que intervenir Bernabé ante los apóstoles y testificar de la obra del Señor en Saulo. Dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo ¿qué cosa? ¿Qué fue ese discípulo? Entonces Bernabé, tomándolo, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé testifica del testimonio de Saulo y dice que estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Es decir, que el testimonio de Bernabé fue escuchado, fue aceptado, y Pablo comenzó a hacer ¿qué cosa? Tomado en cuenta. El miedo que había, el rechazo que había, pasó porque la gente empezó a ver que este hombre realmente había cambiado. Ahora Saulo valientemente habla y disputa por causa de Cristo, pero el sufrimiento lo persigue, la persecución lo persigue y el padecimiento lo está experimentando. ¿Qué quieren entonces? Él habla denodadamente y disputa con los griegos, pero estos quieren ¿qué cosa? Estos quieren matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Cambió a Pablo o no cambió? ¿Cambió Saulo o no cambió? Disculpen si intercambio los nombres, pero estoy hablando de la misma persona. ¿Ok? Cambió. Una transformación totalmente visible. Ahí está la obra del Señor. ¿Y cómo termina esta historia? Dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí está el tema de Hechos. El reino sigue avanzando. No pudieron detenerlo ni la persecución, ni la muerte de Esteban, ¿ni quién?
Ni Saulo. Porque Cristo sigue levantando testigos que proclaman ¿qué cosa? Su nombre. Alguien podría decir, una persona puede creer sin cambiar. No. Saulo jamás volvió a ser la misma persona. Otro podría decir, la fe es privada. No, la verdadera fe siempre termina identificándose públicamente con Cristo. Y alguien más podría pensar, mi pasado es demasiado oscuro para que Dios me use. Pero el Señor convirtió al perseguidor más temido en el apóstol que llevaría el evangelio a las naciones. Amados hermanos, lo que el Señor hizo con Pablo o con Saulo, lo siguió haciendo después como también lo había hecho antes. Y hoy sigue llamando a sus escogidos por gracia, transformándolos para hacer ¿qué cosa? Testigos de su reino. Concluyo. Este pasaje nos muestra que el reino de Dios jamás podrá ser detenido. Cristo reina soberanamente, llama a sus escogidos por gracia y los levanta para llevar su nombre sin importar que sean ¿qué cosa? Enemigos. Y es que Jesucristo a qué vino al mundo a salvar y a llamar a pecadores, a enemigos de Dios, lo que éramos nosotros antes. En la cruz, ¿qué hizo Jesús? Cargó nuestros pecados, sufrió el castigo que nosotros merecíamos y resucitó victorioso para reconciliar a pecadores escogidos por gracia desde antes de la fundación del mundo. Como dice Romanos 5:10. Dice así Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por eso es que Saulo pudo ser perdonado, por eso pudo ser transformado y por eso pudo convertirse en testigo. Y ese mismo Cristo sigue llamando hoy para hacer lo mismo que hizo con Saulo y que hizo contigo en otros. Amado hermano, recuerda, el Señor no te salvó solamente para que escapes del juicio. Te envió y te llamó para llevar su nombre. No escondas el evangelio. Sé testigo del reino donde Dios te ha puesto. Les pido por favor leer 2 Corintios 5, 17. Segundo a los Corintios capítulo 5, versículos 17 y 19. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué tienes que hacer? Ve y comparte ese mensaje con el mundo. Y si tú no eres cristiano, escucha bien. Tú también vas siguiendo tus planes, como Pablo, queriendo conquistar tus sueños, como los tenía Pablo. Tal vez no te estás oponiendo a Cristo, pero tampoco le estás sirviendo. ¿Qué estás esperando? Que Jesús se atraviese en tu camino. Él hoy te está dando la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y creer en Él para ser reconciliado con Dios y comenzar a vivir la vida eterna. Dice el versículo 20 de 2 Corintios 5. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué cosa? Reconciliados con Dios. Esa es nuestra misión. Llamar al mundo a la reconciliación en Cristo para ser salvos. Mañana puede ser demasiado tarde. Huye de la ira venidera.
Ven a Cristo ahora. ¿Alguien podrá impedir que los planes de Dios se cumplan? Nadie podrá detener el avance de su reino. Recordemos, llamando a sus escogidos por gracia para ser testigos, el Señor hace avanzar su reino. Señor, gracias, porque esta obra es una obra perfecta. Millones y millones estarán en tu reino un día, en tu gloria. Gente de todo pueblo, lengua y nación. Aquellos que por tu gracia tú escogiste y en el tiempo salvaste. Aquellos, Señor, que son testigos, porque para eso los llamaste. Qué bueno, Señor, que podamos entender el misterio. Y qué bueno que tu Espíritu nos ayuda y tu palabra a entender que es por gracia, para no enorgullecernos, no llenarnos de vanidad, porque nada bueno hay en nosotros, ni antes ni ahora, que nos haga aceptos delante de tus ojos. Como mismo fuimos nosotros salvados, tú lo sigues haciendo hoy y nos mandas a anunciar el Evangelio. Que no se acorten nuestros ojos, ni nuestras manos, ni nuestras palabras, que nada de esta vida ocupe nuestro tiempo y que nada nos aparte de la tarea que tenemos que cumplir, que es anunciar a Cristo a todo el mundo. Tú llamas y nos has escogido a nosotros para compartir la verdad. Úsanos, Señor, y que tu Espíritu haga la obra en todos aquellos a los que les hemos hablado, Señor. Bendice a tu iglesia, ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser fieles y ayúdanos a entender para qué nos has escogido. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.